time, one more time, say Can I ask you a question? Hola a todos y bienvenidos un mes más a Mejorando Cantabria. Tenemos numerosas actuaciones por delante. Carreteras, saneamiento, polígonos industriales, todo ello son algunos de los temas de los que hablaremos a continuación. Pero nuestra primera parada se encuentra en uno de los municipios costeros más importantes de Cantabria, en San Vicente de la Barquera. Mejorar los puertos de Cantabria es uno de los objetivos de la Consejería de Obras Públicas. En este caso se trata del puerto pesquero de San Vicente, donde se están realizando obras de mejora del dragado. Gracias a ello no será necesario parar cuando se produzca la bajamar. Que era una necesidad ya imperiosa este año y que de alguna forma pues estamos mirando el cómo mejorar de cara a futuro para que efectivamente pues cuando llegue la costera del Verdel, la costera del Bocarte, los barcos puedan entrar al puerto de San Vicente con total garantía, sin necesidad de esperar a que haya bajamar o a que haya, pleamar, sin necesidad de esperar esas horas y sino que el funcionamiento del puerto sea continuo. En estos momentos se trata de un puerto con numerosos problemas. Sin ir más lejos, su entrada. Pues este año, por ejemplo, los barcos pues no se atreven a entrar, porque es muy poco calado. Tienen que esperar entre 3 horas, un barco de calado medio, 2 horas y media, 3 horas para poder entrar. La valoración es buena siempre que se intenta mejorar el tema de la entrada al puerto, que es algo importante, y además como San Vicente, como puerto refugio desde Santander a Gijón, es necesario que que puedan entrar a cualquier hora del día. De momento se están dragando 21 metros cúbicos por el impacto ambiental, pero se va a realizar un nuevo estudio junto al Instituto de Hidráulica, puesto que el puerto tiene un problema con la arena. Que estos últimos años, probablemente derivado, pero eso lo tenemos que analizar, de las obras de apertura de las zonas de marisma en el que se han abierto por parte de costas pues en tiempos recientes, está provocando un mayor trasiego de arena de lo que sería el interior hacia lo que sería la costa. Eso está conllevando unos volúmenes de arena algo superiores en la parte de la dársena. Limpiar la dársena del puerto de esta arena sería de cualquier forma un futuro proyecto. Para a partir de ahí ver si efectivamente se puede plantear para un nuevo proyecto el intentar incrementar lo que sería el volumen de dragado necesario en lo que sería el puerto de San Vicente de la Barquera, para no tener ese problema de futuro de que nos encontremos pues en el mes de marzo con demasiada arena y que los barcos pues tengan que esperar, ¿no?, a esos momentos de pleamar para poder abordar la entrada a lo que sería la dársena del puerto. Otro de los objetivos de estas obras sería adelantarlas a febrero, algo que hasta ahora no se ha podido hacer por un problema con las anguilas. Además, hemos estado también valorando la posibilidad de intentar que los trabajos se realicen un poco antes, que se empiecen en febrero. En estos momentos tenemos una restricción derivado del tema de la reproducción de la anguila y vamos a analizar junto con Medio Ambiente la posibilidad que hay de intentar adelantarlo simplemente un mes, probablemente será necesario para que se pueda efectuar esas labores de dragado con tiempo suficiente para que en el inicio de la costera ya pueda estar perfectamente disponible el puerto sin necesidad de ningún tipo de problema como ha podido venir sufriendo pues, en algún año. Unas actuaciones que se están realizando con toda la prudencia, porque también están pendientes de una sentencia sobre el dragado, en este caso del puerto deportivo, y que también podría afectar al pesquero. El volumen de dragados a efectuar, entendemos que son realidades diferentes, una cosa es el ámbito del puerto deportivo, otra cosa es el ámbito del puerto pesquero, pero también es cierto que tendremos que analizar lo que sería el resultado de esa sentencia cuando llegue la sentencia, que ojalá esperemos que pueda ser favorable, porque si fuera desfavorable podría también limitar de alguna forma por los volúmenes máximos que pudiéramos intentar incrementar. Por ese motivo tenemos que ser muy precavidos. Una visita en la que ha mantenido un encuentro previo con los pescadores y los miembros de la corporación barquereña y tras la que ha visitado otras actuaciones en el municipio. Para todos los vecinos es la obra puesta en marcha entre Rábago y Puente Larrudo, en Herrerías. Se trata de una senda peatonal en la que se han invertido 250.000 euros. Inaugurada por el consejero de Obras Públicas José Luis Gochicoa, destaca por su atractivo.
dos núcleos de población del mismo ayuntamiento, que además tienen mucha relación entre ellos, y encima uno de ellos, el de Rábago, es el acceso a las cuevas de Soplao, con lo cual tiene una alta presencia de turismo, sobre todo por los fines de semana o en verano. Estamos hablando de un paseo peatonal que refleja que además va paralelo al río y que de alguna forma pues es un paseo sostenible, un paseo bonito, un paseo muy atractivo. Entre las estructuras más llamativas se encuentran los voladizos, destinados a evitar cualquier tipo de inundación. Y que para el cual ha habido que hacer en diferentes lugares pequeños voladizos con estructura metálica que de alguna forma sobrevuele sobre el propio río para no impedir en ningún caso cualquier tipo de inundación que pudiera tener el río en su caso más grave. Además, la obra conecta con otros dos núcleos de gran atractivo a los que ya se puede acceder andando, como es el embalse de Palombera y la cueva del Soplao. Porque además de favorecer lo que es la unión entre dos núcleos de población, como lo que es Rábago y Puente de Rudo, con las implicaciones que lleva, comunican también con un área recreativa en lo que sería la zona del embalse de Palombera, precioso, un sitio para poder ir y para poder disfrutar todo el mundo, y además un acceso a lo que serían las cuevas de Soplao, que se demandaba también, ¿no? Que no solamente el acceso fuera por vehículo, sino que también pudiera tener, pues que tú pudieras dejar el vehículo en algún lugar cercano y ir en bicicleta o ir andando hasta lo que serían las propias cuevas. Se ha evitado instalar semáforos para romper el entorno rural, pero sí se ha instalado una prueba piloto con una tecnología moderna que detecta a los peatones mediante infrarrojos. Se ha instalado una señal en la cual, pues mediante tecnología moderna, lleva entre dos puntos, entre dos balizas colocadas en el punto de cruce, lo que sería unos infrarrojos que detectan la presencia de personas cruzando, y a partir de ahí, mediante unas señales que se colocan 50 y 100 metros antes de lo que sería el paso de peatones, avisa a los conductores de que efectivamente hay gente que está cruzando mediante una señal luminosa que se enciende con una velocidad de 20 km por hora para posibilitar que la gente cruce con la mayor seguridad posible. Una obra muy bien recibida por el Ayuntamiento de Herrerías, que permite atraer turismo y mejorar la seguridad de todo el entorno. Por lo tanto, el agradecimiento a la consejería y al consejero es pues total, porque yo creo que es algo que, como os digo, nos ayuda a un poco a la soledad, que se van quedando los pueblos con poca población, pero que los fines de semana veas como con estas carreteras la gente acude a las casas que tenían, vuelven a pasar unos días, y desde luego es una ayuda a la seguridad que eso da a cualquier persona que venga por aquí. La senda peatonal discurre en parte por una acera que se ha mantenido, mientras que otra ha tenido que ampliarse al no haber espacio suficiente con anterioridad. Noticias muy importantes que nos llegan para la comunidad autónoma. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la conocida popularmente como CROTU, ha aprobado de forma inicial el PESIR para el polígono industrial de La Pasiega. El PESIR de La Pasiega permitirá sacar adelante un proyecto de gran envergadura para Cantabria. Se trata de un paso fundamental para la aprobación del polígono, que llega en un momento muy importante. Que posibilita que por fin en los próximos días salga información pública, tanto este documento aprobado inicialmente como el documento ambiental, que evidentemente es obligado y que tramitará, o que será tramitado, que evidentemente posteriormente conllevará una declaración o una evaluación de impacto urbanística que de alguna forma se efectuará desde la Dirección General de Ordenación del Territorio y que posteriormente pues dará lugar a que con las modificaciones que correspondan fruto de este periodo de alegaciones y de ese documento ambiental pueda establecerse por parte del promotor, de la Consejería de Industria, y posteriormente será aprobado definitivamente. El polígono de La Pasiega permitirá crear un área industrial y logística de 200 hectáreas, pero siempre mirando al puerto. Nos conocemos como un activo fundamental, estratégico para Cantabria, que va a posibilitar pues, una zona industrial y logística de más de 200 hectáreas, de más de 2 millones de metros cuadrados, que posibilitará pues, de alguna forma expandir, ¿no?, lo que sería el puerto de Santander, ya que no puede crecer hacia el mar, pues hacia un lugar próximo, bien comunicado, y que de alguna forma permita que la actividad que se genere en el puerto pueda tener su traducción bien en materia logística, bien en materia de empresas industriales que quieran ubicarse en la cercanía del puerto de Santander por sus mejores comunicaciones para poder desarrollar o para poder exportar su producto a todo el mundo.
aunque también se ha hecho un trabajo previo, especialmente con los primeros informes ambientales, que han provocado cambios en aspectos como la reducción de espacios afectados. Por ejemplo, pues ya ha habido cambios ya antes de esa aprobación inicial, ya en el documento que ya hemos aprobado, correspondientes fundamentalmente a temas de reducción de aquellos espacios que podían resultar afectados por la zona de inundación del periodo de retorno 100, tal y como estableció la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y además de mejorar lo que son los enlaces de la carretera nacional con el futuro polígono industrial, cuestión que también ha sido reflejada en ese documento. Eso sí, desde el punto de vista sectorial, hay mucho trabajo adelantado. La sectorial, que aquí es muy importante porque estamos hablando de más de 20 informes sectoriales, pues gran parte del trabajo está ya previamente hecho y por lo tanto no esperamos que tenga que ser especialmente complicado. El objetivo es que la aprobación definitiva de la pasiega se consiga en 1 año y la actividad en 1 año y medio. Las actuaciones de la Consejería de Obras Públicas, eso sí, se desarrollan por toda Cantabria. Villaescusa, Solórzano, Boto o Parvallón van a ser algunos de los municipios en los que nos detengamos. La Consejería de Obras Públicas cofinanciará 2 proyectos en Villaescusa para remodelar varios emplazamientos en las localidades de Liaño y La Concha. En concreto, cuentan con una partida de 275.000 euros, el 75% del coste total, con los que se pretende crear un entorno mucho más humanizado para el disfrute de los vecinos. Y que desde luego van a transformar por completo por lo que son los núcleos más importantes del municipio, Liaño, La Concha, Obregón, de alguna forma tal que lo que va a hacer es humanizar los 3 núcleos de población, intentando de alguna forma hacer convivir mejor lo que es la presencia del vehículo, que entendemos que en los núcleos urbanos pues debe tener siempre un carácter más residual, y haciendo más humano, más peatonal, diferentes ámbitos, creando además espacios de convivencia, plazas públicas, mejorando materiales, de tal forma que al final consigamos tener pues 3 espacios que puedan ser mucho más aprovechados por los vecinos y puedan generar mayor interacción social entre las personas que acuden a las mismas. Unas obras que están en la línea de lo que la Consejería de Obras Públicas quiere fomentar en los municipios de Cantabria. Estamos hablando de lugares con un patrimonio cultural muy importante y que además pues, tienen una presencia masiva de personas en determinados momentos del año y que por lo tanto creemos que va a ser un éxito seguro, y en ese sentido nos alegra que el Ayuntamiento de Villaescusa haya tenido a bien presentarnos 2 proyectos como estos, que lo que hacen es ir un poco en la línea que estamos manteniendo la Consejería de intentar precisamente humanizar un poco los espacios y crear mayor convivencia, mayores espacios de reunión, y desde luego intentar que los cascos urbanos tengan una presencia más decidida del peatón y de la bicicleta frente a quizás pues la presencia masiva del vehículo que podía tener hasta estos momentos. Esto es solo el inicio de un cambio que se pretende hacer en Villaescusa. Inicio de un cambio en lo que quiere el municipio de Villaescusa con sus, digamos, núcleos más poblacionales más importantes, ¿no? En este momento estamos hablando de Liaño y de La Concha, pero desde luego nuestra intención es seguir con Obregón y con Villanueva. Eso se irán para otra siguiente fase. En el núcleo de Solórzano tenemos una actuación de saneamiento de gran importancia. Gracias a una inversión de 40.000 euros se ha podido solucionar un problema que afectaba de gran manera a los vecinos. Y una de las actuaciones que estamos inaugurando en el día de hoy es precisamente una obra de saneamiento, que son esas pequeñas actuaciones que además con un importe pues bastante reducido, hablamos de 40.000, 50.000 euros, que son muy importantes para los vecinos porque solucionan un problema que tenían pues, un grupo de varias viviendas que en su día se quedó de alguna forma sin conectar, ¿no?, con la red de saneamiento principal, probablemente porque había alguna tubería antigua que dejó de funcionar en su momento, y estaban pues con fosas sépticas que estaban rebosando constantemente y que estaban acabando, ¿no?, convertidos pues, en lo que es un espacio como es el río Campiezo, que es un río pues muy natural y que de alguna forma se quería preservar. Gracias a esta obra se ha mejorado la conexión con el barrio La Puente, en pleno centro de Solórzano, donde se han conectado algunas viviendas al colector general. Se consigue, de esta manera, un doble objetivo. Dan, de alguna forma, solución, ¿no?, a unos problemas que existen, como pueda ser pues, el de estos vecinos de este barrio de Solórzano, que estaban vertiendo, ¿no?, de una forma pues, indebida, ¿no?, generando lares, generando problemas. Y por otra parte además porque tenemos que respetar el medio ambiente y tenemos que ir poco a poco acercándonos hacia los objetivos europeos en materia de saneamiento y en materia de depuración de aguas residuales. Una obra demandada y de gran importancia para estos vecinos.
Esta era una obra demandada por estos vecinos que en su día se quedaron sin esta actuación y que, como bien dice el consejero, son obras muy, aunque sean pequeñitas, pero muy importantes para estos vecinos. No es la única iniciativa que se ha llevado a cabo en Solórzano, porque también se ha mejorado la pavimentación de varios viales, tanto en esta localidad como en Riaño. En este caso, casi 45.000 euros de inversión, en la que no han faltado los elementos de seguridad. Estamos ahora viendo pues, una obra de asfaltado, de urbanización, de lo que sería tanto el núcleo urbano propiamente de Solórzano, como lo que sería Las Rozas, el barrio de Las Rozas en Riaño, que pertenece al mismo municipio y en el cual pues, se ha hecho también una inversión de aproximadamente 50.000 euros y en lo que fundamentalmente pues, ha servido para asfaltar lo que sería pues, partes, ¿no? Las partes que estaban más deterioradas del núcleo urbano, así como para poder pues, instalar barandillas como las que veis aquí en un puente de las características, además un puente tan bonito y tan antiguo como el que tenemos justo a nuestra espalda, o incorporar también algún pequeño elemento de seguridad vial, como por ejemplo pues el que estamos viendo un poco más adelante relacionado con un lomo de asno para disminuir la velocidad de los vehículos y calmar un poco la entrada en el núcleo a los vehículos que vienen demasiado deprisa. Iniciativas que llegan gracias a las ayudas de la Consejería de Obras Públicas a los ayuntamientos. Yo creo que son iniciativas que están bien, que favorecen también a que los vecinos pues puedan tener de alguna forma pues una mejor urbanización de sus calles y poder aprovechar tanto para el tráfico rodado como para el tráfico peatonal, con seguridad, y en ese sentido pues creemos que son actuaciones que son positivas para los ayuntamientos y por lo tanto pues estamos apoyando este tipo de iniciativas en ayuntamientos pequeños como Solórzano. Corroborar lo que ha dicho el consejero y efectivamente que son actuaciones que si no fuera por estas ayudas que tenemos gracias a estas consejerías, Solórzano no podría asimilar todos estos gastos y nuevamente pues agradecer a la Consejería de Obras Públicas todo el apoyo que siempre nos están mostrando. La carretera que discurre entre Carasa y Bueras en el municipio de Boto estrena nueva cara. Hasta allí se ha trasladado el consejero de Obras Públicas. Esta era una de las excepciones a la buena red de carreteras de Cantabria. Estaba en una situación pues francamente muy deficiente. Mira que la red de carreteras autonómica, pues afortunadamente, ¿no? Tenemos una de las mejores redes de carreteras del país, ¿no? de España. Pero lo cierto es que todavía siguen quedando cosas por hacer y quizás este era uno de los aspectos que teníamos, pues, o una de las carreteras que teníamos en peores condiciones. No hay más que ver las imágenes y tanto en cuanto a firme, como en cuanto a anchura, como en cuanto a trazado, pues resultaba muy poco eficiente para el intenso tráfico que tenía en muchas ocasiones. Una obra recibida con más que alegría por el ayuntamiento. No estamos contentos, estamos contentísimos. Y eso es una profunda satisfacción que en una carretera tan demandada por los vecinos, porque es que se jugaban el pellejo día a día, la peligrosidad que tenía, aparte del mal firme que tenía, era una carretera totalmente tercermundista. Hoy en día, pues hemos pasado como del agua al vino, como se suele decir. La actuación ha consistido en ensanchar la carretera en casi 4,5 kilómetros y suavizar las curvas. Eso sí, incluyendo elementos que respeten el entorno natural. También es cierto que hemos utilizado mecanismos donde hemos intentado respetar un entorno natural como en el que nos encontramos, utilizando, por ejemplo, pues, soluciones de bioingeniería, como ha explicado anteriormente Luis Ezquerra, basadas incluso pues, en el hecho de en vez de introducir pues, grandes elementos de hormigón para poder estabilizar taludes, el intentar establecer incluso refuerzos de lo que sería el firme. Además, se ha solucionado uno de los principales problemas de la carretera, el drenaje. Se ha mejorado también mucho lo que es el drenaje de la carretera. Aquí estamos en una zona con una pluviometría muy elevada y por ese motivo uno de los principales problemas por los que la carretera se encontraba tan mal era precisamente derivado de esas lluvias tan frecuentes en este territorio. Y lo cierto es que se han instalado drenes profundos, se ha instalado un sistema de conejas, se ha mejorado muchísimo todo el sistema transversal. Obras gracias a las que el tránsito será seguro en un tramo en el que hay gran cantidad de camiones. Bueno, estamos hablando de una carretera que desde luego ahora mismo permite un tránsito seguro, con además bastante tráfico de camiones, como podéis ver en estos momentos, que permite que entre esas dos localidades poder llegar a lo que sería la costa y a lo que sería la red de comunicaciones principal de Cantabria
de una forma mucho más ágil y mucho más rápida para la gente que vive pues aquí o en Palérniga, etc. Y también en Botos se ha puesto en marcha una segunda obra, la mejora del abastecimiento de la zona de Bueras. Junto a la carretera ha tenido un coste de 1.700.000 euros. Se trata de una obra de gran importancia, aunque no se vea. Pues cómo se consigue, ¿no?, que ese agua pueda llegar en condiciones de garantía, en condiciones de calidad y de garantía, es decir, que siempre que nosotros demos el grifo, siempre tengamos agua. Esto es lo que pretende precisamente una obra de estas características. La obra se ha cofinanciado el 60% pagado por la Consejería de Obras Públicas y el 40% restante por el Ayuntamiento, en un ejemplo de colaboración. Era una asignatura pendiente que teníamos en la red municipal del Ayuntamiento. El servicio de aguas en el municipio de Boto está terminada esta obra, ya cubierto al 100% y controlado con contadores el 100% de los usuarios, y es una obra que de alguna forma es fruto de la colaboración existente y la perfecta coordinación entre obras públicas y el ayuntamiento. Gracias a esta obra se consiguen dos objetivos. El primero de ellos, que ante la rotura de una tubería nadie se quede sin suministro. De tal forma que siempre aseguremos que si hay una rotura, que si hay un problema en uno de los lugares, en una de las tuberías, podamos tener un camino alternativo para asegurar que todos los vecinos puedan tener agua en todo momento. El segundo objetivo es reducir el uso del agua. Los datos indican que ha caído un 80%. Considerarlo también un bien, un recurso escaso y sostenible. En ese sentido tenemos que cuidar por utilizar el agua de la mejor forma posible y tenemos que intentar evitar en la medida posible las pérdidas de agua abusivas que a veces la tenemos en la red. Hace poco nos acaban de decir que se ha pasado de un consumo de 100 a un consumo de 16 o 18, es decir, se ha reducido un 80% la pérdida de agua que tenía este sistema en esta zona. Aunque el ayuntamiento está pensando en más obras, la próxima tendrá que ver con la depuración de aguas. Va a ir ubicada en la toma, en Los Tojos, en San Miguel de Aras, porque últimamente había algún problema de turbidez y nos han aconsejado que acometamos a la menor brevedad posible esa depuradora para las aguas del municipio. Están en marcha los técnicos ya para elaborar el proyecto. De momento, esta es la conexión desde el depósito de aguas a las viviendas, gracias a la puesta en marcha de ramales de diferente capacidad y grosor. La colaboración y conexión de los ayuntamientos de Cantabria es clave para el plan de carreteras. Un ejemplo es la que se está ejecutando entre Río Sapero y Parvallón, entre Piélagos y Villascusa, que tiene un coste de 2 millones de euros. Una obra en una zona con mucho tráfico. Que es una carretera que hemos hecho una transformación, o estamos realizando en estos momentos, como veis todavía está en obras, una realización, una transformación total a lo que sería un vial que tiene bastante tráfico, porque al final pues comunica a pueblos con bastante densidad de población en ambos casos, como son Villascusa y como son el municipio de Piélagos. Entre las mejoras hay una carretera de 6 metros con un carril por sentido, pero no se han olvidado de los peatones. Y que además pues necesita también que cuente con un espacio suficiente para los peatones, como podéis ver aquí, con aceras amplias a ambos márgenes de la carretera y con una anchura de carretera en 6 metros, intentando siempre fomentar que este tipo de mejoras en las zonas urbanas como la que nos encontremos tengan unas características muy pensadas en el peatón y un poquitín menos en las zonas ya más rurales en las cuales va dirigiéndose hacia el sur de Cantabria. Y la obra también estará integrada en el entorno. Ahí yo creo que estamos intentando siempre integrar lo mejor posible las carreteras en lo que son los entornos, en lo que son las travesías, para intentar mejorar la habitabilidad de la gente del lugar a esa carretera y que no se convierta en un obstáculo, sino que se convierta en un elemento más que dinamice el municipio y que dinamice el núcleo. Sin embargo, lo principal es que se convierta en un ejemplo para otros núcleos de Cantabria y que tenga una transformación total.
uniendo dos localidades. Bien ha dicho el consejero, los vecinos de ambos pueblos siempre han estado en una estrecha relación y sin embargo la conexión era un poquito complicada, más contando que en los últimos años el número de habitantes de Parvallón ha aumentado considerablemente. Y esta era una obra muy demandada, llevábamos ya muchos años los dos ayuntamientos reivindicando esta actuación necesaria por el vínculo de unión, sobre todo de vecindad y comercial que hay entre Riesopero y Parvallón. La colaboración es clave para desarrollar alguno de los proyectos de la Consejería de Obras Públicas. Un buen ejemplo de ello se muestra en el convenio que han firmado con Adif para eliminar pasos a nivel que dan con las carreteras autonómicas. El convenio con Adif servirá para eliminar 17 pasos a nivel en las carreteras autonómicas de la comunidad autónoma, aunque eso sí, cada carretera deberá tener su propio convenio. En las cuales vamos a intentar ir viendo la posibilidad de actuar de forma escalonada. Evidentemente no se va a resolver todas en el tiempo, en el mismo año, pero sí que vamos a establecer prioridades para ir trabajando sobre ellas, ir firmando en cada una de ellas convenios de colaboración. En esos convenios de colaboración se establecerá un porcentaje de cofinanciación entre Adif y el Gobierno de Cantabria. Hablamos de carreteras autonómicas en las cuales hay tráfico propiamente de carreteras y hay tráfico porque hay pasos a nivel propiamente de trenes, con un momento de circulación superior en todos los casos a 1.500, es decir, la multiplicación del número de trenes por número de vehículos supera lo que serían los límites para que eso tenga interés y sea útil. El objetivo es que en 2022 se pongan en marcha 4 o 5 de estas actuaciones, aunque ya está claro cuál será la prioridad. Sí que hay que decir que ya hay, por ejemplo, alguna que sabemos que va a ser de las primeras en ser abordadas, como por ejemplo en el municipio de Ramales, lo que sería la carretera autonómica primaria que se dirige hacia Villaverde de Trucíos, hacia el Valle de Villaverde, en la cual tenemos un tráfico bastante intenso, además con muchos camiones, en la cual además ya había un proyecto redactado y en la cual además en los presupuestos generales del Estado de este mismo año ya por iniciativa de nuestro diputado Mazón se consiguió que hubiera una partida presupuestaria destinada específicamente a eso paso a nivel. Por lo tanto, ese será una de nuestras prioridades precisamente para abordar uno de los primeros convenios a realizar lo antes posible. Hay además otras actuaciones que estamos mirando en muchos ayuntamientos, en Cabezón de la Sal, en Reocín, en Miengo, en San Vicente de la Barquera, en Resines, es decir, que la casuística son muchos ayuntamientos, muchas actuaciones y tendremos que ir evidentemente poco a poco, pero vamos a ir estableciendo primero el marco de colaboración. A continuación iría empezando con algunos convenios, los que veamos más avanzados y con proyectos más claros. La solución que dará cada paso a nivel dependerá de cada uno de los casos en los que se esté hablando. En el caso, por ejemplo, que acabo de comentar de Pondra, donde ya venía un proyecto constructivo ya realizado hace años y que por ese motivo se ha metido en los presupuestos del Estado este año, ahí es un paso superior en el cual lo que se hace es que la carretera autonómica va ascendiendo, pasa por encima de la línea férrea y luego a partir de ahí va descendiendo de nuevo para volver a localizar a su punto de llegada. En otros casos puede ser un paso inferior, en otros casos puede ser también igualmente un paso superior, es decir, la casuística depende mucho del lugar concreto en el que nos encontremos y de cuál sea la mejor solución que entre todos buscamos. Y para ese motivo, de alguna forma también en ese convenio viene una comisión de seguimiento. Cada una de las actuaciones puede suponer obras de entre 1 y 3 millones de euros, aunque en algunas específicas como la de Ramales podría incrementarse hasta los 3 millones de euros. Y en este acuerdo con Adif no entran los de Santander y Torrelavega, que tienen su propio convenio. Aunque la principal colaboración se da con los ayuntamientos, por ejemplo, con el de Polanco. En los ayuntamientos de Polanco son numerosos los temas de cooperación entre ambas administraciones gracias al decreto de subvenciones de la Consejería de Obras Públicas. En primer lugar, una zona con equipamientos deportivos. Las obras que proponen fundamentalmente son obras que además van muy en la línea nuestra. En primer lugar, tienen una zona que ha ido por otra vía, en donde han sido capaces de albergar unos equipamientos deportivos cada vez mejores, cada vez en mejor estado y que de alguna forma necesitaban una accesibilidad algo mejor con el resto de la ciudad, con el resto del entorno, y en ese sentido se crea un nuevo viario en el cual se posibilita
una mejor comunicación de ese nuevo espacio que se ha ido creando en los años. También contará con nuevas aceras en el entorno. Por otra parte, también estamos viendo una comunicación que había también entre lo que es el núcleo de Polanco y una zona donde hay mucha gente joven que acaba de llegar, un barrio, Seña, en el cual pues, de alguna forma había una demanda muy importante de poder discurrir entre ambos. Siempre nos gusta que además sea de una forma también peatonal por parte de la gente y más tratándose de gente joven, con niños, etcétera. También está muy demandado pues eso, el acceder a Polanco de manera pues peatonal. Queremos también no solo, como decía el consejero, el tráfico rodado, sino sobre todo la accesibilidad y el que los peatones pues puedan caminar. Y mejoras en otros puntos del municipio. Creemos que son actuaciones muy interesantes, junto con otra urbanización también muy próxima a la zona de equipamiento deportivo, que dará lugar además pues, en un espacio público que pueda ser de disfrute para todos los ciudadanos y que está en un sitio pues, además idóneo, dado que está en un sitio donde ya de por sí hay un equipamiento generado. El que hablamos del vial en Requejada, en la zona de ocio deportiva, que además es también la zona donde está el colegio público Pérez Galdós, las aulas de 2, 3, 4 y 5 años y que pretendemos también desarrollar con la Consejería de Educación un aula de 0 a 2 años. Ese vial nuevo va a permitir una fluidez del tráfico y va a permitir también los accesos peatonales, ¿no? Porque lleva también unas aceras. Es el único vial que ya nos falta por desarrollar en esa zona. Por último, en breve se va a licitar una nueva obra de saneamiento, menos llamativa, pero igual de importante. La Consejería, como es el tema del saneamiento, son obras que siempre es cierto que se ven menos, pero que de alguna forma son fundamentales para el bienestar de los vecinos y sobre todo además para manejar un entorno fluvial que sea agradable y que sea sostenible. En este sentido tenemos ahora mismo previsto, con obras cofinanciadas también entre el Ayuntamiento un 40% y la Consejería el 60% restante, unas actuaciones que se van ya a ejecutar probablemente este mismo año. Estamos próximos a licitar las mismas en lo que sería la venta de Rumoroso, en una zona dentro del municipio de Polanco, que va a posibilitar el ir completando todo el sistema de saneamiento que tiene el municipio, al menos en esa localidad. Por último, también han comprobado el resultado de la instalación de 79 nuevas luminarias LED en las que se han invertido 30.000 euros. Otro de esos documentos muy importantes para Cantabria, el conocido como Plan Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, ha comenzado su larga tramitación. Aún queda mucho por delante para la aprobación definitiva, aunque se espera que la inicial se produzca este mismo verano. El primer paso de este plan ha sido pasar por la COTU, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para una primera aproximación. No se trata de una versión definitiva del plan, sino de un documento que apunta hacia dónde debe ir. Como un avance, como un documento de orientaciones básicas hacia, primero, cómo es Cantabria, cuál es el análisis de Cantabria, su diagnóstico y posteriormente hacia dónde entendemos que debe ir ese PROT, qué es lo que tiene que tener y qué tiene que tener en cuenta, cómo se debe justificar o qué tipo de cuestiones hay que tener en cuenta en cada uno de los ámbitos en los que se introduce. Hay cuestiones evidentemente globales, como puede ser el cambio climático, la biodiversidad, y otras ya más específicas, más concretas, como pueda ser, por ejemplo, pues, la definición de actuaciones económicas, es decir, de lo que serían las áreas, ¿no?, que de alguna forma puedan ser mejores para desarrollar actividades industriales, actividades económicas. Se trata de un diagnóstico a partir del cual se deben empezar a hacer numerosas consultas a otros grupos y sectores para que den su opinión sobre el mismo. A un número elevado de organizaciones, de administraciones, que de alguna forma nos dirán sobre qué opinan ellos, hacia dónde tiene que ir el PROT, qué tiene que considerar, aparte de lo que ya hemos dicho nosotros, y a partir de ahí nosotros ser capaces, o la Consejería de Medio Ambiente, a efectuar un documento de alcance que nos dirá cómo tienen que ser nuestros estudios de impacto ambiental para poder recogerlos y poder efectuar el documento inicial de PROT que esperamos, que ese es nuestro deseo, que pueda ser una realidad en el próximo mes de agosto-septiembre, es decir, en este verano. Un plan que tiene muy en cuenta las energías renovables, aunque eso sí, siempre contando con la protección del territorio. De intentar potenciar las energías renovables, pero con respecto hacia criterios como pueda ser, por ejemplo, los ecosistemas, como pueda ser el paisaje, que también va a tener una importancia decisiva en este PROT, como pueda ser también los corredores ecológicos que de alguna forma conecten las diferentes zonas protegidas que dispone Cantabria,
porque todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para una mejor ordenación posible, más además los impactos sociales y, por supuesto, los procesos de participación pública que se abren, ¿no? Por delante tiene una larga tramitación que viene marcada por la Directiva Europea para garantizar un documento que tenga todas las seguridades necesarias. Mientras esperemos ese plan, Cantabria sigue mejorando y mucho. Lo podemos ver en municipios como Ruesga o Arredondo. La Consejería de Obras Públicas ha invertido 660.000 euros en la mejora de la carretera que une Matiencis el de Suto, en el municipio de Ruesga. En total, 4 kilómetros de obra que garantizan un acceso digno. Tenía todavía algunas infraestructuras en peor estado para que en todos los lugares, en todos los núcleos de Cantabria, donde llegue una carretera autonómica, pueda haber un acceso adecuado, un acceso digno y un acceso seguro. En ese sentido, esta instalación o esta obra que acabamos de inaugurar en el día de hoy. Entre las mejoras que se han realizado está el crear un ancho regular, mejorar la geometría cuando ha sido posible, el drenaje o el refuerzo para evitar algún talud. Todo ello pone al municipio en el siglo XXI. Y la verdad, agradecer al Gobierno de Cantabria y a la Consejería de Obras Públicas el interés que ha mostrado en la realización de la obra y la verdad que el cambio es sustancial, como comprobaremos luego en la visita, de lo que había a lo que hay. La verdad que hemos pasado al siglo XXI, que primero estamos muy retrasados. Mejorar las carreteras de Cantabria es uno de los objetivos que pretende seguir la Consejería de Obras Públicas. Desde luego, aunque es cierto que Cantabria tiene muy buenas carreteras con carácter general, lo cierto es que todavía quedan núcleos, como es el de Suto en este caso concreto, donde efectivamente hacía falta adecuar la carretera que existía para poder llegar a la misma con unas condiciones adecuadas, y desde luego tenemos que seguir avanzando. Es política nuestra, política de la Consejería de Obras Públicas, el poco a poco ir llegando cada vez más a todos los lugares de Cantabria, de tal forma que no haya nadie, no haya ninguna vivienda, no haya ningún pueblo que se pueda quedar aislado, que se pueda quedar de alguna forma abandonado, ¿no? El acceso a Socueva es una realidad gracias a la mejora de un vial que estaba en muy mal estado. Obras visitadas por el consejero de Obras Públicas, quien ha destacado su calidad. Pero sí es cierto que primero mejora la calidad de vida de los vecinos de Socueva, evita, ¿no?, que de alguna forma la gente poco a poco se vaya despoblando de este tipo de núcleos que se encuentran en lugares donde la carretera anterior eran poco adecuadas, con un trazado muy sinuoso y con muchísimas curvas y de alguna forma ya más con un firme en muy mal estado. Y lo cierto es que con este tipo de intervenciones, en donde se ha intentado respetar al máximo posible el medio ambiente, porque como veis estamos en un entorno privilegiado. Además, ha tenido muy en cuenta la integración en el medio ambiente. Bien, esa bionda tenga un aspecto exterior que sea en madera en vez de metálico, lo cual origina que de alguna forma quede mucho más vistosa la carretera y quede mucho más bonita. Y en ese sentido, yo creo que se han cuidado ese tipo de detalles, y ahora con la pasarela de madera que se va a colocar en lo que sería justo el río, ¿no?, el pequeño río que cruza, para que también el tráfico peatonal se pueda ver impulsado, hay que tener en cuenta que además aquí tenemos a nuestras espaldas lo que sería por una parte una ermita rupestre, un lugar donde mucha gente viene fines de semana o en verano a poder visualizarlo, una ermita excavada, ¿no?, en la propia roca, y donde además tenemos también una geología maravillosa con una cueva como la Coventosa, donde precisamente desde aquí se origina el paseo, ¿no?, que de alguna forma se accede a la misma. El mejor ejemplo es la futura pasarela de madera que se va a poner en ejecución. Yo con la consejería hablé con Carlos y entonces, me agradezco que se vaya a hacer una pasarela allí, porque es muy demandada por la gente que va a andar. Y claro, nunca pasa nada, pero solo falta que ese día que no podemos pasarela y haya un accidente. No es la única obra puesta en marcha, porque también se ha cubierto un parque infantil, una forma de poder estar al aire libre incluso cuando haga mal tiempo. Y que de alguna forma permite poner en valor, todos sabemos la climatología que hay a veces en Cantabria, que no siempre es la ideal. Hoy mismo estamos en un día lluvioso, y el hecho de que poder garantizar que en todo caso este tipo de instalaciones puedan ser utilizadas en verano o en invierno por la gente del lugar y tener un sitio en el cual poder cubrirse, yo creo que es algo fundamental
y que tenemos que ir avanzando poco a poco en Cantabria para ir generando espacios en donde no tengamos que ir todos al centro comercial a poder pasar un rato de esparcimiento, sino que hay otros lugares donde podemos ejecutar ese tipo de cuestiones. El acceso a la carretera y el parque infantil han supuesto una inversión conjunta de 450.000 euros, una obra recibida con gran alegría por el ayuntamiento. Por ese motivo creemos que es una actuación muy valiosa, aunque sea de poco dinero. Al final el coste ha sido menos de 50.000 euros, pero creemos que este tipo de actuaciones está bien fomentarlas en los pueblos y en las ciudades, porque vivimos en un territorio que por mucho que el cambio climático algo está ayudando, lo cierto es que es bastante lluvioso y en consecuencia tenemos que dar la posibilidad de que la gente pueda estar al aire libre, en condiciones de seguridad y además sin pasar excesiva, con unas condiciones climatológicas adecuadas. Y lo que decía él, que esto es muy necesario para estos municipios pequeños, porque aparte que en invierno llueve bastante, en verano hay mucha gente aquí de veraneo, y entonces hay muchos niños y entonces tienen un sitio cubierto para que estén aquí los niños jugando y no les dé tanto el calor. Bueno, y hasta aquí llega Mejorando Cantabria de este mes, aunque no se pierdan las próximas ediciones. Ya les avanzamos que la Consejería de Obras Públicas no parará en ningún momento. One more time, say